¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, tras nuestro estreno en el día de ayer, les vamos a seguir contando las historias que afectan a los canarios. Buenas tardes. Historias que pueden repercutir favorablemente a todo el archipiélago, como por ejemplo que se pueda celebrar el Mundial de Fútbol 2030. Precisamente esta tarde Pedro va a estar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Pedro, conecta Canarias. Efectivamente, compañeros, aquí en Gran Canaria ya huele un poquito a mundial. Y es que aquí en este estadio de Gran Canaria podrían celebrarse partidos del próximo Mundial de Fútbol 2030. Pero antes este estadio debe someterse a una reforma histórica y millonaria. Por eso hoy nosotros vamos a estar aquí en directo en el estadio con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, para preguntarle cómo va esta candidatura de la isla de Gran Canaria de cara al próximo Mundial de Fútbol 2030 y también para preguntarle acerca de esta reforma millonaria que algunos ciudadanos no ven con buenos ojos, compañeros. También hablaremos de la emergencia energética que, como saben, se está produciendo pues de forma real ya en Canarias, la última vez en agosto en la isla de La Gomera. Vamos a hablar de todo ello con nuestra compañera Luz Martín, Conecta Canarias. Sí, las obsoletas instalaciones eléctricas de las islas obligaron al gobierno regional hace apenas un mes a declarar la emergencia energética en las islas. Todo ocurrió después de ese cero energético que comentabas en la isla de La Gomera, el séptimo desde el año 2009 en las Islas Canarias. Hoy le contamos todos los detalles aquí en Conecta Canarias. Y les contaremos la historia de Chago, un menor de 16 años que desapareció el 6 de septiembre en la isla de Tenerife. Al parecer salió enfadado de casa y la última vez que se le vio fue en una montaña. Mari Hernández, Conecta Canarias. Sí, buenas tardes, compañeros. Estamos en directo en la montaña de Taco, en La Laguna, en la isla de Tenerife. Santiago desapareció el pasado mes de septiembre y desde entonces las autoridades y su familia le buscan. Esta tarde hablaremos en directo con su madre y con su hermana, que van a denunciar de manera pública por primera vez la desaparición del joven de 16 años, Santiago Gutiérrez. Esta tarde en directo en Conecta Canarias. Gracias, Mari Martín. Sí, y también hablaremos de Guanarteme, del caso del matrimonio de Antonio Quesada y Ana María Artiles, que desaparecieron hace 11 años y hace 5 se encontraron sus restos en un barranco de Agüimes. Ahora se ha levantado el secreto de sumario. Hanna Recio, Conecta Canarias. Pues Elena, nosotros nos encontramos precisamente en el barrio de Guanarteme y este es el punto donde fueron vistos por última vez Ana María Artiles y Antonio Quesada. Hoy en Conecta Canarias vamos a conocer las novedades de ese caso de la mano de su abogada, de Patricia Catalina, y también vamos a tener la oportunidad de estar desde el plató con dos de las hijas del matrimonio, con Loli y con Miriam Quesada. Esto será en tan solo unos minutos aquí en Conecta Canarias. Y más cosas, evidentemente en Conecta Canarias, la mesa con los periodistas de actualidad, una maravillosa entrevista que va a capitanear aquí Elena Consitafa Sabanel, presidente del Dreamland Gran Canaria, y muchas más cosas a lo largo del programa, Elena. Una entrevista que no se pueden perder en general nuestro programa de Conecta Canarias aquí en Televisión Canaria al término de Cógeme si puedes. Les esperamos. La FIFA ha anunciado que España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del próximo Mundial de Fútbol 2030, aunque también se jugarán partidos en Uruguay, Paraguay y Argentina. Gran Canaria no ha querido quedarse atrás y se ha postulado como sede para albergar partidos de este Mundial de Fútbol 2030 en este estadio de Gran Canaria que están viendo, aunque antes deberá sufrir una gran reforma para cumplir con los requisitos exigidos por el más alto organismo del fútbol mundial. Nosotros hoy hablaremos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, para saber en qué situación se encuentra la candidatura de la isla desde aquí, desde el estadio de Gran Canaria. Un mundial, una inversión millonaria y la ilusión de una isla hoy aquí en Conecta Canarias.
Buenas tardes, bienvenidos una segunda tarde más a Conecta Canarias. Vamos a estar muy pendientes de las actualizaciones que Pedro pueda ofrecernos en el estadio de Gran Canaria, pero no nos vamos a quedar ahí, Elena. Muy buenas tardes a todos desde sus casas, desde donde nos estén viendo en toda Canarias. Vamos a tener una tarde repleta de contenidos que desgranaremos con nuestros tertulianos, pero ahora nuestros reporteros nos van a contar un poquito de lo que van a tratar sus contenidos de hoy. Luz Martín, Conecta Canarias. Conectando, compañera, las obsoletas instalaciones eléctricas en Canarias obligaron hace apenas un mes al gobierno de Canarias a declarar la emergencia energética en Canarias. Esto después del último cero energético que hemos vivido en las islas en los últimos años, desde el 2009, han sido nada más y nada menos que 7, la mayoría en Tenerife y el más reciente en la isla de La Gomera, un apagón que dejó muchísimas pérdidas económicas a empresarios y también particulares. Nosotros estaremos analizando esa declaración de emergencia energética hoy aquí en Conecta Canarias, y en Tenerife estará también nuestra compañera Mari Martín contándonos más cosas. Conecta Canarias. Concretamente estaremos desde la montaña de Taco, en el municipio de La Laguna. Un vecino de este barrio desapareció el pasado mes de septiembre. Se trata de Santiago Gutiérrez, un joven de tan solo 16 años. Nosotros hemos estado hoy por este barrio y esta tarde en Conecta Canarias les vamos a contar todos los detalles. Además, hablaremos en directo por primera vez con la madre y la hermana del desaparecido, que van a hacer pública esa denuncia de desaparición del joven Santiago Gutiérrez. Será esta tarde en Conecta Canarias, pero vamos con más temas. Ana Recio, Conecta Canarias. ¿Qué tal, compañeros? Nosotros nos encontramos en el barrio de Guanarteme y precisamente este banco que tengo por aquí es el banco donde estuvieron sentados y fueron vistos por última vez Ana María Artiles y Antonio Quesada. Hoy en Conecta Canarias vamos a conocer las últimas novedades de este caso de la mano de su abogada, de Patricia Catalina, y también vamos a tener la oportunidad de tener desde el plató a 2 de las hijas del matrimonio, a Loli y a Miriam Quesada. Esto será en tan solo unos minutos aquí en Conecta Canarias. Una historia tremenda, desde luego, que vamos a abordar esta tarde en el programa, Elena. Sí, y hablaremos también del tema, como hemos escuchado al inicio, con Pedro Santana, del Mundial de 2030, porque Gran Canaria podría convertirse en una de las sedes. Vamos a conectar con él de nuevo. Pedro Santana, Conecta Canarias. ¿Qué tal, compañeros? Elena, Iván, buenas tardes a todos. Como les decía, aquí en Gran Canaria se huele un poquito a Mundial, y es que Gran Canaria podría albergar partidos de este próximo Mundial de Fútbol 2030 después de conocer que España será pues una de las anfitrionas junto con Marruecos y Portugal de ese próximo Mundial. Antes, este estadio de Gran Canaria debería enfrentarse a una reforma histórica para cumplir con las demandas de la FIFA, como por ejemplo la ampliación del aforo. Una reforma que el Cabildo de Gran Canaria ha estimado en torno a los 70 millones de euros. Nosotros en Conecta Canarias hemos salido a la calle a preguntar a los gran canarios si les gustaría que en esta isla se celebrase un mundial como el que posiblemente se celebre en el 2030, pero también para preguntarles sobre esta inversión económica, y esto es lo que nos ha contado. Vean. Salimos a la calle a preguntar a los gran canarios si les gustaría que esta isla celebrase partidos del Mundial y si creen que la inversión económica que debemos hacer merece la pena. A ver, yo pienso que es un sitio un poco pequeño para un evento demasiado grande. No sé si es el lugar adecuado. Claro que sí, Gran Canaria, ¿por qué no? A mí muy bien. A mí muy bien, fenomenal. No, Sí. me encanta el fútbol. Sí. A mí me parece que favorecería el turismo bastante, más de lo que ya está. Si fuera aquí es una oportunidad, tanto para la isla, para nosotros para ver el Mundial, y una oportunidad de negocio para la isla. ¿Y qué te parece que el Cabildo tenga que hacer una inversión de casi 70 millones de euros para arreglar el estadio de Gran Canaria para poder albergar este Mundial? Perfecto. Mientras sea para fútbol, futbolísticamente hablando... 70 millones a lo mejor hacen falta en otras cosas, creo. Supongo que ese dinero se debería emplear para otras cosas, no solo para el Mundial. Si se gestiona bien y se utiliza para dar puestos de trabajo. Creo que es una inversión bastante grande que no sé si va a compensar. Si nos lo van a quitar a los ciudadanos para hacer un mundial, pues la verdad que no. Porque creo que ese dinero se puede invertir en más cosas, en viviendas, ayudas a gente que está en la calle. La plata siempre está. Hay que ocuparla en los mejores recursos como corresponde.
la isla no está preparada para albergar un mundial ahora mismo en las condiciones en las que está, entonces seguramente influiría a lo mejor negativamente para las personas que vivimos aquí. Creo que hay cosas ahora mismo más importantes en las que centrarse, en las que invertir el dinero. Es verdad que sí puede ser oportunidad laboral para mucha gente y turismo, pero la sobreexplotación turística que se le está dando a la isla al final está acabando con ella en muchos aspectos. Hombre, yo creo que a día de hoy hay cosas más urgentes que invertir 70 millones de euros en el estadio de Gran Canaria. Ya han visto ustedes opiniones varias, pero parece que la gente de Gran Canaria tiene ganas de mundial, aunque tienen algunas dudas sobre esta inversión económica que hay que hacer para poder albergar partidos aquí en este estadio de Gran Canaria. Para resolvernos muchísimas dudas, hoy tenemos aquí con nosotros al presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales. Muchísimas gracias por atendernos. Señor presidente, ¿por qué Gran Canaria? ¿Por qué ustedes se enfrentan a este gran reto de asumir un mundial? Muchas gracias, buenas tardes, un placer compartir este ratito con ustedes. Vamos, en primer lugar, no tenemos claro que esa sea la inversión. En segundo lugar, no tenemos claro que sea solo el Cabildo el que va a aportar ese dinero para hacer frente a la infraestructura. Y en tercer lugar, es decir, este es un dinero que no se puede emplear en sanidad, que no se puede emplear en otras cosas, sino en materia deportiva, porque es un dinero destinado a infraestructuras deportivas. Dicho esto, a nosotros nos parece que albergar aquí una sede del Mundial 2030 es una proyección extraordinaria para la isla. Una proyección de Gran Canaria en el exterior, pero también una manera de generar economía. Se prevé un retorno de unos 5.000 millones de euros, ¿no?, para la celebración de este evento. Por lo tanto, todo genera beneficios, creación de empleo, de mano de obra para Gran Canaria durante mucho tiempo. Por lo tanto, hacemos esa apuesta porque nos parece que Gran Canaria reúne las condiciones necesarias para hacerlo posible. Mire, no hay un territorio del Estado español, bueno, somos el tercer aeropuerto en tráfico aéreo, por lo tanto no hay un territorio que reúna esas condiciones de conectividad extraordinaria, que tenga una planta hotelera como la que tiene Gran Canaria, que recibe además 4,5 millones de personas cada año, o las condiciones de seguridad sanitaria. Nosotros solo nos queda culminar esta obra, que es necesario terminarla, sea para el Mundial o sea para que todo el tiempo la podamos utilizar para eventos como el que se celebran aquí durante todo el año, o para los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y otros eventos deportivos, ¿no? Por lo tanto es una instalación que hay que terminar, y si además la conseguimos terminar y para hacer posible que aquí se celebre el Mundial, pues estaremos consiguiendo ese doble objetivo, ¿no? Y usted, presidente, ¿podría confirmaros que esta isla está preparada para asumir este gran reto con las características que tiene nuestro archipiélago y concretamente nuestra isla? Mire, hay 14 lugares que compiten en estos momentos. Yo estoy absolutamente convencido de que reunimos las mejores condiciones, que estamos entre los 3 o 4 primeros, pero sin ningún tipo de duda. Reunimos las mejores condiciones por lo que he dicho, porque no hay territorios que tengan esa capacidad de alojar a las personas que vengan a disfrutar del Mundial, o porque tenemos una conexión aérea, es decir, con más de 140 destinos distintos europeos. Por lo tanto, reunimos condiciones extraordinarias. Tenemos seguridad sanitaria, tenemos seguridad pública, y ¿por qué no competir? ¿Por qué no? Porque no podemos admitir que por ser un territorio aislado ahí en medio del Atlántico, pero que no está más lejos que Marruecos, que está más lejos que Portugal, y no le digo que más lejos de Argentina, Uruguay o Paraguay. Desde luego reunimos condiciones para hacerlo posible, y por eso vamos a reivindicarlo. No se nos puede penalizar por el hecho insular, sería un agravio inaceptable para Gran Canaria. Muchísimas gracias, presidente. Ya han escuchado ustedes, compañeros, Elena, Iván. Sí, Pedro, te hemos escuchado y te queríamos preguntar, ya que estás en el estadio de Gran Canaria, gracias también al presidente Antonio Morales, te queríamos preguntar a ti en concreto si al final se celebra en Gran Canaria, si vas a acudir al Mundial de 2030. Me están preguntando los compañeros, me lo están preguntando a mí, me están preguntando que si se celebra aquí el partido, yo vendría aquí. No sé, yo creo que podría venir con el presidente, si él me acompaña, podríamos venir ¿cuántos partidos podríamos albergar aquí en la isla? Sin duda, no sé, no me atrevo a decir el número de partidos,
pero bueno, sin duda que estaremos y encantado de que nos acompañen. Pues ya han oído ustedes, el presidente nos está invitando a venir con él aquí al estadio de Gran Canaria y disfrutar de este mundial si finalmente se celebra aquí en la isla de Gran Canaria, y seguro que estaremos encantados de venir. Compromételo ya, Pedro, de nuestra parte, que este es nuestro segundo programa de Conecta Canarias. Sin duda, estas noticias tienen un tinte siempre positivo cuando se cuentan, precisamente porque es una inyección económica para el conjunto del archipiélago canario, porque repercute también al turismo en nuestras islas y al fin y al cabo es una promoción de la marca Canarias en general y Gran Canaria en particular, si finalmente se celebra ahí, pues muy importante, ¿no, Elena? Sobre todo, pero como todos los temas, siempre hay dos caras, varias perspectivas, ¿no? Hay un sector de la población que rechaza la llegada masiva de personas aquí a la isla de Gran Canaria, bueno, y sobre todo a la capacidad que tenga la isla en cuanto a infraestructura. La pregunta es clara, ¿Mundial 2030 sí o no? Le vamos a preguntar en nuestra primera mesa de debate a nuestros colaboradores de hoy. Saludamos ya en la mesa a Verónica Martín, periodista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Evaristo Quintana, de la cadena SER. Evaristo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerle aquí. También tenemos a Adrián Jerez, que es redactor de Tiempo de Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Y también el periodista Juan García Luján. Bienvenido, Juan. Un placer también tenerte por aquí. Saludos. Buenas tardes, igualmente. Bueno, ya hemos escuchado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Verónica, en primer lugar, bueno, él sí que tiene aseguradas esas condiciones, sí que asegura que va a haber unas infraestructuras, que sí se podría realizar ese mundial. ¿Qué opina? Yo la verdad que ante la pregunta mundial sí o no, si es solo así, mi respuesta es sí. Luego viene la coma y todos los peros detrás, pero en principio si la pregunta es sí o no, sí. Yo confío en que Canarias está perfectamente preparada para competir con el resto de comunidades autónomas y se ha visto también el trabajo previo que se ha hecho en la isla de Gran Canaria en infraestructuras de grandes dimensiones para albergar conciertos, festivales, bueno, y todo tipo de eventos de este tipo, y más en un estadio que además es un estadio de fútbol, o sea que si pudo albergar grandes conciertos, evidentemente podrá albergar. Veremos cómo se consigue y, por supuesto, yo creo que toda Canarias debe estar apoyando a Gran Canaria en esta lucha. Hay que recordar en todo caso, ya lo decía el presidente del Cabildo en su intervención con Pedro, que eso son partidas dedicadas, destinadas exclusivamente a deporte, porque siempre el chascarrillo fácil es decir, pues oye, hay otras muchas necesidades, por ejemplo, la sanidad, claro está, ayer lo hablábamos con el presidente, necesidades en sanidad y en otras materias, pero estas partidas en concreto, Juan, van destinadas para el deporte y para deportes hay que utilizarlas. Sí, pero en la línea de Verónica, en el sentido de que a mí me parece un poco exagerado la previsión de 7.000 millones de euros de retorno, casi los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria con una inversión de 70 millones. El pero lo pondría en el sentido de que esa inversión, la parte pública que sea, que retorne para lo público y no que esté haciendo desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias, el trabajo a los hoteles, la remodelación, el trabajo a la parte privada, que la parte privada invierta y que se consiga el máximo de inversión privada también. Pero sería una previsión importantísima, sin duda, para Canarias. Bueno, y lo hablábamos antes, esa masiva llegada de personas, esa inyección económica. Adrián, ¿qué opinión te merece todas las consecuencias derivadas de que se celebre un mundial en la isla de Gran Canaria? Está claro que Gran Canaria está más que preparada para acoger un mundial de fútbol. Ya lo demostró cuando el mundial de baloncesto. Recordemos que en aquella ocasión se tuvo que crear un pabellón desde cero, cuya inversión fue también en torno a los 70 millones de euros. Y al final fue satisfactorio el resultado, con lo cual ahora también podemos demostrar las condiciones para poder albergar el mundial e incluso pues que ese estadio de Gran Canaria, con ese aumento de su aforo, pues puede servir incluso para acoger espectáculos mucho mayores de los que ya acoge. Y teniendo en cuenta ya que la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, ya está en primera división, entonces ya incluso estaría más que justificado ese aumento de aforo, ¿no? Exacto, es decir, ya contamos con que la Unión Deportiva Las Palmas está en primera, que está atrayendo a bastante público al estadio. Poder capacitar las instalaciones con más aforo, pues también es positivo incluso para el propio club. Evaristo, estamos hablando con mucha ilusión del Mundial de Fútbol 2030 que se celebre definitivamente en Canarias, pero ¿de esto realmente hay posibilidad? Porque hay muchas ciudades también por delante. Está Madrid, Sevilla, Barcelona, en definitiva, ciudades que llegan con grandes aspiraciones además y con grandes posibilidades de conseguir ese Mundial. Sí, lógicamente
si nosotros tenemos posibilidades, yo creo que sí las tenemos, hay que mover los lobbies, el gobierno de España puede hacer cosas, la Federación Española de Fútbol no va a decidir sola, aquí hay lobbies que intervienen en todo lo que tiene que ver con el fútbol, lo que hay que mover es el lobby. Yo sí estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, lo he dicho públicamente que sí, que tenemos una capacidad sobrante para realizar el Mundial aquí, sin ningún tipo de problemas. Se ha organizado el Mundial de baloncesto y no pasó absolutamente nada. Al contrario, quedamos muy bien. Tenemos un destino turístico, si no podemos tener más hoteles de 4 y 5 estrellas, tenemos de sobra, tenemos un aeropuerto que es el tercero del Estado. Queremos que seguir viviendo del sector turístico, aunque no te gustaría a unos más que a otros, a mí entre ellos, que se diversificara la economía, pero por ahora comemos en un 35% directamente del turismo y en un 80% indirectamente. Significa esto que si queremos hacer marca turística para que se genere economía, empleo y riqueza, pues esta es una de las fórmulas, la publicidad y el marketing. ¿Y qué da más marketing que el fútbol? Aquí me puedo decir que da más marketing que el fútbol. Aquí se va a invertir 70 millones. Muy bien. Pues en Madrid y en Barcelona van a invertir, o han invertido ya en sus estadios, 1.000 o 1.100, o ciudades que no tienen estadio y lo van a hacer nuevo. Esto es peccata minuta. Cuidado, los 70 millones no los debe pagar Gran Canaria. Los 70 millones tiene que pagar también el gobierno de España, tiene que pagar también el gobierno canario. ¿Qué pasa? Que las cosas que se hacen en Gran Canaria no son de Canarias, no son de España. Yo digo sí, porque es bueno para la economía, sí, porque es bueno para hasta la autoestima de la gente de Gran Canaria y de Canarias, es bueno para todo, sí, con condiciones. Claro, que aquí se saque la foto a alguien más, pero 70 millones no son tantos millones, no son tantos millones respecto de otros. Adrián, lo mencionaste justo antes, ¿no? El tema de los 70 millones. Efectivamente, es decir, esa inversión ya se hizo para construir un pabellón entero partiendo desde cero, con lo cual ahora mismo esos 70 millones pues tampoco van a suponer un gran desembolso o un gran esfuerzo. Sí es verdad que, como bien dice el compañero, no debe de partir solo por parte del Cabildo de Gran Canaria, que ya lo decía también el presidente. También deben participar de ello pues el Gobierno de Canarias, incluso también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de España. Y, ¿por qué no? También hasta diría la Federación de Fútbol, que al final es quien está detrás de toda esta de la organización del Mundial. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha sido 2 veces ministra, conoce perfectamente a Pedro Sánchez. Tenemos un ministro canario en el Gobierno de España. Yo le he preguntado directamente a la alcaldesa de la ciudad, que puede ser en sí misma un lobby, que hay que moverse, que las cosas no vienen del cielo, que no caen a esperarlas. Sí, pero bueno, las otras ciudades españolas tienen lobbies también, pues claro, y tienen influencia política, el tema habría así, y de todas formas también habría que ver que las consecuencias no son solo deportivas. Por ejemplo, el Festival Gran Canaria Live, que el último tuvo un éxito tremendo y se agotaron las entradas enseguida. Quiero decir, desde luego que tendría un uso no solo deportivo esa reforma del estadio, ¿no? Evaristo, tú eres un gran apasionado del deporte, ya lo hemos visto. Además, defiendes lo que piensas con efusividad, como tiene que ser, evidentemente, y con datos también sobre la mesa. Y precisamente mira la entrevista que vamos a mantener esta tarde con un deportista muy importante y presidente, en ese caso, del Dreamland Gran Canaria. Esto es un pequeño avance. De jugador a leyenda y ahora presidente. Sitafa Sabané es algo más que un símbolo deportivo. Su figura traspasa fronteras. Por eso el actual dirigente del Granca visita nuestro plató no solo para hablar de deportes. No suele dejar indiferente a nadie. Lo comprobarán en unos minutos en Conecta Canarias. Una entrevista que va a ser sin duda muy interesante, la verdad que sí, con Sitafa Sabané, en breve con nosotros aquí en Conecta Canarias, pero mientras vamos a retomar nuestra mesa de debate relacionándola con el tema de la inyección económica que podría suponer eventos como el del Mundial 2030 en la isla de Gran Canaria, pero el problema se extiende a todo el archipiélago, el hecho de que algunos sectores se manifiesten en contra, por ejemplo, de que el turismo pues pueda no proteger al territorio en Canarias o que sea demasiado invasivo. Por poner un ejemplo, en 2050, si contamos con los datos de hoy, podríamos llegar a ser 4 millones de personas entre residentes y turistas. Vamos a planteárselo a la mesa con Verónica. Pues la verdad que yo creo que el turismo siempre ha sido un sector, desde los años 50, los años 60, fue el sector que dinamizó la economía en Canarias. Partíamos de unas situaciones realmente éramos una comunidad muy poco desarrollada y el turismo ha venido para quedarse y ha venido bien. Pero
aquí sí que hay un pero importante. El turismo tiene que ser sostenible y tenemos que tener muy claro que tenemos que diversificar nuestra economía. Ya, por ejemplo, las últimas cifras tenemos del cine que se hace en Canarias, la industria audiovisual que se hace en Canarias, podemos tener unos ingresos ya de 250 millones de euros. Por ejemplo, si lo comparamos con el plátano, que son unos 400 millones de euros al año, pues ya estamos viendo cómo hay un sector emergente que está llegando. ¿Es fácil diversificar? No. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Podemos buscar un turismo más sostenible? Estoy convencida de que sí. Y podemos intentar mantener una relación cordial con nuestros visitantes que haga que nuestras vidas sean agradables también, porque otra de las cosas que ha pasado es que el turismo ha invadido el espacio privado de los ciudadanos canarios. De repente hay gente que en su edificio tiene 3 viviendas vacacionales y se encuentra que ya no son vecinos, son personas que entran, salen de sus casas y ya el turismo se ha metido en nuestra cotidianidad. Y eso sí que es verdad que empieza a ser un poco problemático cuando los límites no están muy bien marcados. Entonces yo creo que debemos repensar el presente y el futuro del turismo. Por supuesto, el turismo ha sido nuestro motor y va a seguir siéndolo. Juan, yo te dejo algunos datos sobre la mesa para que tú los analices. Mira, cualquier día de temporada alta puede haber 3 millones de personas en el total de las islas, 2,25 millones de residentes, 600.000 de turistas y 30.000 de visitantes. Las previsiones indican que en 2023 los residentes serán 2,5 millones y en 2050 3 millones. Con lo cual, si no hay intervención, en un día de invierno o de agosto serían 4 millones, efectivamente, como decía Elena, de personas en las islas. Sí, Iván, el modelo actual de turismo no es sostenible. Nosotros tenemos un impacto, una huella ecológica en Canarias que triplica la media mundial y que es muy superior a la media española y tiene que ver con la presión turística, con los gastos que supone, con la huella ecológica que deja, y hay que planteárselo. Cuando en una manifestación en Tenerife de una gente denunciando la especulación turística, un turista se burló de los manifestantes, en los medios todos turismofobia, no, lo que fue una falta de respeto del guiri a unos canarios que se estaban manifestando sin saber ni por qué se manifestaban, ¿no? Yo creo que la presión que se ejerce ahora mismo el turismo sobre el territorio es insostenible y que hay que ir a un modelo menos invasivo y que hay que ir a un modelo de más calidad y de menos cantidad de turistas. No puede ser que nuestros políticos cada año celebren que se incremente el número de turistas cuando hemos visto que hemos pasado en una década y media de 11, 12 millones de turistas a 16 millones de turistas y no hemos salido de pobres. Pero esto se está planteando actualmente, Adrián. ¿Existe un límite actualmente al turismo en Canarias? Realmente plantear un límite al turismo es complicado porque tú no puedes impedir a la gente que venga hasta aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ocupación del territorio por parte del sector turístico, realmente la ocupación del territorio es un 2% del total del territorio canario. A ello, haciendo alusión a lo que decía la compañera sobre la vivienda vacacional, sí es verdad que ha florecido la vivienda vacacional, pero es que ahora mismo en el archipiélago también existen más de 211.000 viviendas que están vacías, que no salen al mercado. Eso también influye en que nos encontremos que alquilar una vivienda pues cada vez sea más costoso. Es importante intentar acudir hacia un turista o hacia un turismo más sostenible, por supuesto que sí, ya no solo a través de medios de transporte, en este caso el avión, que sea más sostenible, sino que también las propias equipaciones sean más sostenibles y acudir a lo mejor a no muchos turistas, pero sí que gasten más, y eso también para ello es necesario que se invierta en mejorar nuestro propio destino para poder conseguir ese mayor gasto del visitante. En todo caso, Evaristo, no parece ser un problema que tenga precisamente una solución a corto plazo este tema, ¿verdad? Porque al final necesitamos de turistas para que se puedan llevar a cabo contrataciones, por ejemplo, en temporada alta. Lo vemos, baja el paro también porque es la principal fuente de riqueza que tenemos. La principal, no se puede negar. Yo, que soy un claro defensor de la diversificación, de la industrialización, del I+D+I en Canarias, también digo que nosotros no podemos quitarnos el turismo ahora, porque si nos quitamos el turismo ahora, nosotros tenemos que coger el ferry directamente. Pero directamente, vamos, ni pensar en otra cosa. Ahora bien, si las cosas según y cómo, porque hay que apoyar el sector turístico, pero no podemos crecer aquí hasta el infinito, con un espacio hiperlimitado. Si algo tenemos que hacer, y en mi opinión, sí tenemos que orquestar soluciones excepcionales y solicitarlas a Europa, porque aquí estamos
el mercado común, en la Comisión Europea, la Unión Europea, y tenemos que consultar cosas, claro, tenemos unas reglas del juego. Pero para las regiones ultraperiféricas hay soluciones excepcionales, entonces hay que plantearse ya soluciones excepcionales en el caso de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, porque esto está relacionado. Si aquí los que están comprando casas son los que tienen pasta, y los que tienen pasta no son de aquí. La mayoría no son de aquí. Entonces, los que están comprando casas para después dejarlas en alquiler a sus amigos que vienen de Finlandia o de donde sea, que están en su derecho de comprar en cualquier parte en un territorio continental, pero un territorio limitado como este, pues genera un problema. Vienen un mes al año, están pensando en venir cuando sean mayores, y claro, esto es lo que hay. No es estar en contra de nadie en particular, mucho menos de la parte africana, que como saben, eso no tiene nada que ver con ellos. Pero la compra de las viviendas ahora, las compras de los apartamentos, las compras de los bungalows se hacen fundamentalmente por parte de los, mírenlo ahora el 60%, 70%, 80% de compras son extranjeros. Si quien está comprando para residir cuando sean mayores o se jubilen, son gente de fuera. Sí. Y otra cosa es el alquiler vacacional en ciudad y otra cosa es el alquiler vacacional en el campo. Pero aquí esto tiene un montón de vertientes, pero sin turismo no. Sin turismo, ¿ahora qué hacemos? Sin turismo, coge el ferry. Enseguida volvemos con nuestros tertulianos, pero lo decía Evaristo, un territorio hiperlimitado como podría serlo también nuestras infraestructuras energéticas. Ya el 2 de octubre, a principios de octubre, el Consejo de Transición Ecológica, tras el Consejo de Gobierno, pues declaró la emergencia energética de Canarias. Esta declaración de emergencia energética en Canarias, importantísima desde luego, llegó, como recordarán, después de ese cero energético que padecieron más de 15.000 personas en la isla de La Gomera. Y además se da la circunstancia de que este suceso acapara una dimensión aún mayor, al tener en cuenta que desde el año 2009 se han registrado 7 ceros energéticos, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo Regional. Luz, Conecta Canarias. El apagón de La Gomera afectó a toda la isla y se produjo después de un incendio en la central térmica del Palmar, en la capital de la isla. Un cero energético que se tradujo también en un cero turístico, podríamos decir, en un mes clave para la campaña de la isla. Además, también, como les comentaba al principio de este Conecta Canarias, este cero energético provocó graves daños a empresarios y también particulares. Nosotros hemos estado con ellos para conocer su testimonio. Dentro vídeo. Las instalaciones eléctricas obsoletas en Canarias obligaron al gobierno a declarar la emergencia energética. Y lo cierto es que, desde 2009, el archipiélago ha sufrido 7 ceros energéticos, la mayor parte en la isla de Tenerife, siendo el más reciente en La Gomera, el pasado mes de agosto. El apagón, que afectó a toda la isla, se produjo debido a un incendio en la central térmica de El Palmar, en la capital, y provocó importantes pérdidas económicas a empresas y particulares. La Asociación de Empresarios prepara ahora una demanda colectiva contra Endesa. Bueno, realmente no solo al comercio, el Buni afectó a todo el sector empresarial de la isla. Entonces, bueno, fue un problema con el que nunca creímos tener que enfrentarnos y sobre todo porque llevaba un cúmulo de acciones que se convirtió en completo caos. No sabíamos si era por un día, por 2 días, podía ser una semana y había que dar respuesta también a todos aquellos visitantes que teníamos en ese momento en la isla. Muchas empresas, si no fueron afectadas de manera directa por las ventas, sí por la reputación. No abrían, no podían dar servicios y eso ha repercutido mucho en la imagen de la isla. Los vecinos pasaron 3 días a oscuras y en la mayoría de restaurantes de la isla los alimentos acabaron en la basura. Fabián, propietario del restaurante Caprichos, recuerda con angustia esos días. Nadie sabía nada y sobre las 12, la 1 a mí me llegó información que era grave, que no se iba a reponer en un par de horas y ahí pues prácticamente empezó un calvario. Ya no es pues vendemos un poco menos, no, es a cero, 3-4 días de penuria sin poder abrir, mercancías a la basura y luego no solo eso, sino que todas las previsiones, todas las reservas de principio de mes se cancelaron. Duchas frías, velas, algunos describen esos días como un viaje en el tiempo, aunque otros tuvieron un poco más de suerte, como en el caso de Paco. Uno de sus vecinos consiguió un motor con el que pudieron turnarse el suministro eléctrico y, en su caso, le permitió mantener a salvo a sus animales. Paco es campeón de la Liga Ornitológica Internacional. Tuvimos la suerte que el marido de mi sobrina le dejaron un generador, lo pusimos en la azotea, lanzamos un cable por el patio y lo íbamos pasando por cada una de las plantas
y con eso conseguimos mantener, bueno, me hubiera quedado sin animales, porque ahí es imposible respirar, se calienta el cuarto, que es una barbaridad, se calienta el agua, vamos, me hubiera quedado sin animales. Un cero energético que se tradujo también en un cero turístico en un mes clave para la isla colombina y que, tal y como coinciden vecinos y empresarios, se podría haber evitado. Tras sufrir esta catástrofe energética, el Cabildo de La Gomera ha manifestado su profundo enfado y descontento por el estado de unas instalaciones totalmente obsoletas, tal y como ha manifestado su presidente insular, Casimiro Curbelo. El cero energético de La Gomera fue inesperado, por tanto lo recordamos con mucha preocupación. Fueron momentos muy difíciles porque no estaba preparada ni está preparada ninguna de las islas, lógicamente. Creó una alarma, si se quiere, energética en el ámbito canario y, lógicamente, el problema no se ha resuelto todavía. Es que esto puede ocurrir mañana y no hay ningún tipo de medida extraordinaria que se haya adoptado. Y este cero energético ha sido el detonante, como decíamos, para que el Gobierno de Canarias declarara la emergencia energética en las islas con el fin de buscar medidas para solucionar las debilidades del sistema eléctrico en Canarias. Precisamente yo ahora mismo me encuentro en el puerto de La Cruz y esta obra que ven a mi espalda es una obra de César Manrique, un homenaje a los vientos alisios. ¿Quién le diría a César Manrique que en el momento en el que construyó esta obra, a día de hoy un 12 o un 13% de la energía eólica producida en las islas sería gracias a esos vientos alisios? Un claro ejemplo de sostenibilidad y de apostar por el patrimonio cultural y natural de las islas, como todos saben. Bueno, podríamos decir que esa emergencia energética gira en torno a dos puntos fundamentales. Por un lado, pues renovar en principio, porque hay que seguir tres pasos que ahora nos explicarán, renovar esos grupos de las centrales de las islas y por otro, pues por supuesto, apostar por las energías renovables. Se encuentra con nosotros Ricardo Guerrero, él es experto en materia energética y también profesor en la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Conecta Canarias. Estaba comentando que esa declaración de emergencia energética va a seguir tres pasos fundamentales, pero yo creo que quien mejor los puede explicar eres tú y no yo. Sí, en primer lugar hay que reconocer al Gobierno de Canarias que ha decidido agarrar la sartén por el mango y afrontar un problema que es que tenemos un déficit de cobertura, que lo ha señalado en sus últimos informes Red Eléctrica de España. Hay déficit de cobertura tanto para Tenerife como para Gran Canaria y Fuerteventura, y lo que se plantea en un primer paso es colocar grupos de emergencia. Para eso el Gobierno de Canarias ha convocado expresiones de interés a empresas que quieran presentarse y, coordinadamente con el Gobierno de España, pues habrá que reconocer una retribución a esos grupos de emergencia para emplazarlos en las islas y que garanticen más adecuadamente la cobertura. Quería también preguntarte, el Gobierno de Canarias plantea la posibilidad de que en el año 2040 el 100% de la energía utilizada en Canarias sea energía verde. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. O sea, desde luego que es un desafío y a mí me alegra que el nuevo gobierno pues decida mantener ese objetivo, eso está muy bien. Lo que hay que seguir dando pasos porque, como bien decía antes, el colocar los grupos de emergencia es una primera parte, pero después viene una segunda parte que es plantearnos hasta qué punto tenemos que renovar la generación convencional que ahora mismo tenemos en las islas, planteando esos escenarios a largo plazo que son escenarios en los que queremos desprendernos de esa contaminación y de esas energías fósiles y apoyarnos pues al 100% en nuestro sol y en nuestros vientos alisios. ¿Y cómo podemos contribuir los canarios y canarias también para poder ser un poquito más sostenibles en este sentido? Bueno, hay una forma muy sencilla que es colocando fotovoltaica en las cubiertas de las casas y de los negocios. Esa es una forma clara de contribuir. También se pueden comprar acciones de empresas que se dediquen al ámbito de las energías renovables, aprovechar las subvenciones del gobierno porque creo que son buenas oportunidades. Y después un paso adicional, que es que las renovables tienen que venir principalmente con almacenamiento y en baterías. Entonces, pues de alguna forma nosotros en la Universidad de La Laguna hemos hecho un estudio al respecto. En las islas hace falta una respuesta rápida
a lo que son fluctuaciones de producción de energía eléctrica, y ahí la batería, con lo que se llama electrónica de potencia, pues puede generar un buen respaldo frente a estos incidentes que nos han disgustado tanto. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros hoy aquí. Pues nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación aquí en Conecta Canarias, por supuesto. Muchísimas gracias, Luz. Vamos a seguir hablando evidentemente de este tema y vamos a contactar de inmediato con el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata. Señor Zapata, buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada me gustaría plantearle, vamos brevemente a hablar sobre ese cero energético que decíamos afectaba a 15.000 personas en la isla de La Gomera y que dice el propio presidente del Cabildo de La Gomera que es una situación que podría volver a repetirse en cualquier momento. Es decir, pocas cosas han cambiado, no sabemos por qué, si es porque no se ha podido en este tiempo o por la circunstancia que usted nos explique, señor Zapata. ¿Podría repetirse en cualquier momento de nuevo ese cero energético en la isla de La Gomera o en cualquier otra del archipiélago? Absolutamente, como bien dijeron en el inicio, al tratar este tema se han dado más de media docena de ceros energéticos durante los 10 últimos años en Canarias. Esto es provocado por la obsolescencia de los grupos de generación actualmente en cada una de las islas. Tenga en cuenta que los grupos de generación tienen una vida útil aproximadamente de unos 25 años y hay islas que han superado los 30, 35, incluso los 50 años de antigüedad. Eso se provoca principalmente por la falta de inversión. Durante los 10 últimos años, para ser más exacto desde el año 2013, no se saca el concurso que estableció una ley de ese mismo año, del año 2013, que establecía, que se aprobó para facilitar la concurrencia. Tengan en cuenta que en Canarias el único generador de energía es una única empresa, Unel Condesa, y se buscaba promover esa concurrencia, y lo que ha sucedido es que todos los gobiernos, tanto responsabilidad absolutamente de todos, y eso tenemos que reconocerlo, han sido incapaces de sacar este concurso adelante, y por tanto Canarias ha perdido de invertir en renovar esas centrales de generación, en centrales más eficientes, más respetuosas con el medio y más nuevas y actualizadas, en torno a los más de 2.000 millones de euros. Por tanto, la situación hoy es crítica, y a eso, a la obsolescencia hay que sumarle la falta, el déficit de generación de electricidad que desde el año 2021 viene advirtiendo Red Eléctrica en sus informes trimestrales. Un déficit de 150 megavatios en Tenerife, 120 megavatios en Tenerife, 80 en Gran Canaria y 50 en la isla de Fuerteventura. Por tanto, la situación podemos tildarla de crítica. Señor consejero, preguntarle, seamos realistas, ¿cuándo Canarias estará preparada con todas esas medidas que a partir de ahora imagino que va a incorporar el Gobierno de Canarias para afrontar esa emergencia energética? Bueno, Canarias nos hemos puesto las pilas en apenas 60 días, 70 días que llevábamos de gobierno cuando se declaró el 2 de octubre esa declaración de emergencia en el Consejo de Gobierno, y la semana después se ratificó por la práctica totalidad de las fuerzas políticas en el Parlamento. Hemos hecho un trabajo intenso. Primero, teniendo más de casi una decena de reuniones técnicas de trabajo con la Secretaría de Estado. Por tanto, la coordinación es total y agradecemos la implicación. Es su competencia, no olvidemos nunca, de la Secretaría de Estado, del MITECO, esa actualización de los grupos, sacar ese concurso adelante, esa financiación de las medidas de emergencia. Y hemos tenido 10 reuniones que nos han permitido, primero, presentar por parte de la Consejería el 27 de septiembre las alegaciones al concurso. Por tanto, trabajamos en la línea de que el concurso pueda salir cuanto antes, y la estimación es que pueda ser publicado en los primeros meses del año 2024. Seguiremos insistiendo y presionando al Gobierno de España para que así sea. Y una segunda línea, que son las medidas de emergencia. Como explicaba bien el profesor de la Universidad de La Laguna, distribuir diferentes grupos de generación por las islas que en este momento tienen déficit. Eso esperemos que pueda estar en el plazo de un año de manera efectiva para cubrir esos déficits de generación. Por tanto, las soluciones son, para mí, en un año es en el medio plazo. Estamos en una situación crítica y, por supuesto, que esta declaración de emergencia no da ni un paso atrás en la apuesta que tiene Canarias por la descarbonización hacia el año 2040, pero tenemos que ser rigurosos y rápidos. Quizás la penetración de las renovables no es toda la que nos gustaría en este momento, y por tanto tenemos que seguir avanzando, dando facilidades y reduciendo trámites burocráticos a los diferentes parques eólicos y solares, y también poniendo sobre la mesa nuevas instalaciones de almacenamiento.
sin almacenamiento de energía, como puede ser Gorona del Viento o el que se construye en Gran Canaria, como es el Salto de Chira, va a ser muy complicado que podamos seguir llevando a cabo penetración de renovables al tratarse de Canarias de, en este momento, 6 sistemas eléctricos aislados. Al mismo tiempo, como bien saben, se avanza en la interconexión entre Tenerife y La Gomera. A partir del año 2030 está prevista el inicio de las obras de la interconexión entre Fuerteventura y Gran Canaria, pero hasta ese momento tenemos que, cuanto antes, facilitar ese almacenamiento, seguir avanzando en la penetración de las renovables y, por supuesto, que estén en marcha cuanto antes esas medidas de emergencia y que el concurso sea una realidad. Consejero, una última pregunta que nos gustaría que, a ser posible, nos responda brevemente. Simplemente, ¿en qué consiste esta declaración de emergencia energética en la práctica? Porque hemos oído hablar mucho de ella, pero evidentemente probablemente muchos ciudadanos de a pie no saben en la práctica qué significa esta emergencia energética para el archipiélago canario. Esta emergencia energética, lo primero que queríamos es que pusiera negro sobre blanco la situación real que tenía Canarias eléctricamente. Es un asunto que conocía el gobierno de España, que conocía el gobierno de Canarias y Red Eléctrica desde el tercer trimestre del año 21, con ese déficit de generación y la obsolescencia de los grupos. No lo conocía el resto, por ejemplo, los cabildos insulares de cada una de las islas, donde Gran Canaria y Tenerife ya se han sumado a la saga de esta declaración de emergencia, y también establece, como le digo, la hoja de ruta de acciones a llevar a cabo. También para poner en sintonía de estas soluciones que proponemos al gobierno de España para intentar reducir burocracia en cada uno de los trámites necesarios también para sacar adelante estas medidas de emergencia, para mejorar esos trámites para la penetración de renovables y, bueno, tener claro que no vamos a dar ni un solo paso atrás, como les decía, en esa apuesta por la descarbonización de Canarias hacia el año 2040. No va a ser sencillo, pero uno de los retos que también tiene el gobierno sobre su mesa. Muchísimas gracias, consejero Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica, por estar con nosotros en Conecta Canarias. Le emplazamos a venir a los estudios para que nos lo cuente en primera persona. Muchas gracias, buenas tardes. Pronto los visitaré, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros en breves momentos volvemos, pero no sin antes recordarles que vamos a tener una entrevista demoledora, emocionante, con Sitafa Sabané, presidente del Dreamland Gran Canaria de básquet. Ahora volvemos. Soy la hermana de Santiago C. Gutiérrez Navarro, conocido como Chavo, y lleva desaparecido del 6 de septiembre de 2023. Y Chavo, si ves este vídeo, que sepa que tu familia estamos mal. Estamos mal y queremos que vuelva. Enseguida vamos a hablar con la familia de Chago aquí en Conecta Canarias. Están realmente preocupados porque continúa desaparecido. Vamos a darles la última hora al respecto de este tema, pero ojalá fuese el problema de la emergencia energética que tratábamos antes de la publicidad el único asunto que en este momento preocupa en realidad a Canarias. Elena. Sí, hay otro que nos preocupa y nos ocupa, y por eso vamos a hablar de ello, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Hoy la Red Europea ha dado los últimos datos, el 36%, ojo al dato, de los canarios están en riesgo de pobreza. Todavía se nota también la brecha de género y vamos a hablar precisamente de todo ello. Vean. El comedor social La Milagrosa, en pleno corazón de Santa Cruz, atiende cada día a 100 personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza extrema. Desde 2016 se aumentaron las plazas de comedor porque ya empezaba a haber más demanda, muchas ayudas, gracias a Dios. Una persona que toca la puerta y trae una bolsita con lo que puede. Otra persona llama y dice, voy a hacer una compra que necesitan. Otros que tienen su terreno y cada tiempo lo que recogen. Si alguien puede, viene cada día y nos ayuda en el servicio de comedor. Hay muchas personas que se sienten pues muy solas
pues aquí encuentran pues como una familia que les acoge. Los usuarios del comedor pues son todas personas en exclusión social. Pues hay gente que hasta vive en la calle, otros pues todavía pueden mantener un alquiler de una habitación. Desde hace 3 años ya nosotros abrimos un economato y bueno, pues en la actualidad ya son 50 familias las que están en el economato. Pues de subvenciones, el 25% de lo que cuesta el producto es lo que ellos pagan. A nosotros nos viene muy bien todo, desde el servicio que podamos prestar las personas haciendo las labores sencillas que son como las labores de una casa, hasta pues las donaciones. Siempre viene muy bien, todo lo que sea comida en una despensa, pues ya todos sabemos lo que hace falta. Pues hasta ropa, ropa interior, calcetines y ropa de abrigo, pues nos viene muy bien porque la verdad es que sale bastante, de todo sale bastante. Aparte de que te tapan el estómago, tienen otro tipo de ayudas más, o sea, tanto higienes como ropa y como corte de pelo también. Y las asistentes sociales que te ayudan a lo demás. De hecho, yo vengo aquí y no me siento diferente o pobre. Me hacen sentir digno. O sea, es algo que se da con el corazón. El caso de Miguel Ángel Gil es uno de los múltiples que sufren diariamente centenares de personas. Me he visto en la calle sin tener piso ni nada y gracias a Dios la ayuda de las monjas me dan de por lo menos comer. Bueno, yo he conocido ahí muchos expresidiarios. Y lo que dicen todos, que el albergue es peor que la cárcel. Pero que lo que no entiendo, que robes a un pobre. Yo duermo enfrente de la policía local. Y yo vivo más a gusto. A las 8 te vas básicamente a donde las monjas que te dejan lavar la ropa y pegarte una ducha y después a pasar el tiempo. Testimonios impactantes los del comedor social de La Milagrosa, pero qué buena labor realizan desde allí. En este caso hablamos de Santa Cruz de Tenerife, pero existen múltiples organizaciones internacionales, nacionales y locales, por supuesto, como la que hemos contado, que están ahí día a día ayudando a los que más lo necesitan. Y nosotros vamos a cambiar de tema, estamos ya con nuestro invitado del día, vamos a pasar a nuestra entrevista del día, porque hemos llamado desde siempre al fútbol como nuestro deporte rey, pero estaría en desacuerdo nuestro próximo invitado, nuestro invitado del día, porque él es un verdadero rey en su disciplina, en este caso el baloncesto. Sitafa Sabané, presidente del Dreamland Gran Canaria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Qué alto eres, madre mía. Me lo suelen decir. Es que se notará muchísimo en pantalla, Dios mío. Bueno, vamos a sentarnos. Sí. Yo preguntarle en primer lugar, porque tiene una personalidad arrolladora, un compromiso social muy claro y sobre todo una evolución bastante clara en el sentido internacional, ¿no? Ha pasado por París para sus estudios en primer lugar. ¿Cómo fue estar en Estados Unidos en la US Navy? Bueno, he tenido una suerte enorme en esta vida, ¿no? De haber tenido la oportunidad de vivir en lugares diferentes, de poder aprender de ellos. He podido crecer en África, luego en Europa, después en Estados Unidos, para al final acabar aquí en España, donde llevo desde el año 2000. Y sobre todo con su relación con su país de origen, con Senegal, ¿sigue manteniendo esos compromisos a nivel internacional? Sí, desde niño mi madre siempre nos decía, tienen que ser ciudadanos del mundo, pero nunca olvidar de dónde son. Eso es lo que hemos pretendido hacer, tanto en mi caso como el de mi hermano, vivir fuera, aprender de todos los diferentes lugares, pero uno nunca puede olvidar a su tierra de origen, y cuando has tenido mucha oportunidad, creo que siempre tienes esa responsabilidad de devolver en todos los sentidos que puedes. Y ahora mismo Senegal se encuentra en una situación complicada a nivel político, y lo estamos notando a nivel social con esa migración masiva de todas las personas pues, que se arriesgan a venir a Canarias. ¿Qué opinión le merece, viendo a sus compatriotas, tener que estar en esa situación? Sí, hay tensiones políticas en este último año, pero por desgracia el fenómeno migratorio irregular no viene de ahora. Llegué a Canarias en el año 2001. Desde entonces he vivido todas las crisis migratorias que han pasado en tiempos de más tranquilidad política o no en la parte africana. Lo que hay es un problema de raíz
Es un problema fundamentalmente de pobreza. En algunos casos hay los problemas de guerra que llevan a esos desplazamientos de población. Lo que siempre recuerdo a la gente, a nadie le hace gracia levantarse, dejar atrás a familia, amigos, para coger un viaje muy peligroso en el que viven todo tipo de desgracias, para luego, en última instancia, arriesgarse a entrar en un cayuco para cruzar todo este mar y llegar aquí a Canarias. ¿Y cómo has sentido todo este repunte migratorio en los últimos días? Que lo habrá visto, ¿no?, en primera persona, llegando a las islas, como lo hemos visto todos aquí en Canarias. Bueno, a mí me duele por partida doble, obviamente. Cuando veo a todos estos jóvenes, muchas veces pienso, pues si hubiese nacido en otra familia, si no hubiese tenido ciertas oportunidades en la vida, podría ser yo uno de estos hijos que acaban cogiendo un cayuco. Entonces, cuando escucho ciertas cosas hacia la gente que viene arriesgando su vida para buscar una oportunidad, me duele muchísimo, porque al final se trata de las dos tierras mías, la que me ha adaptado durante estos más de 20 años y la tierra que me ha visto nacer. Y si por una razón me he quedado en Canarias es porque he visto tantas similitudes por las dos partes. Y siempre uno piensa, ojalá dejásemos todo de lado, porque cuando las personas hablan y llegan a conocerse, pues se deriva todo lo otro y realmente nos damos cuenta que somos mucho más similares. Usted ha dicho una parte muy importante, que es que Canarias tiene ese pasado de migración, o sea, siempre ha estado en nosotros esa identidad multicultural, que es muy importante, y nosotros somos muy abiertos, pero siempre existen esos mensajes racistas que todavía pues escalan y hacen mucho ruido en redes sociales, por ejemplo. Y eso choca muchísimo, ¿no? Porque justamente fue solo cuando llegué a Canarias, yo llegué primero por Tenerife y siempre lo digo, ¿no?, que aprendí toda la historia que había de Canarias con Sudamérica y aprendí toda la migración que hubo desde esta tierra hacia afuera. Entonces más me chocó cuando veía nuevas generaciones mirar mal, porque si sus abuelos se les hubiese mirado de la misma manera en su momento, pues igual la situación aquí sería diferente, ¿no? Pero lo importante es siempre recordar, son seres humanos que no hacen más que huir de unas situaciones muy complicadas, viniendo aquí a buscar una oportunidad. La mayoría de ellos, por cierto, no pretenden quedarse en Canarias. Son los primeros que quieren seguir su viaje hacia el resto de Europa y realmente sacar una oportunidad en esta vida y ayudar a su gente. Hablábamos de esos compromisos a nivel internacional, de esos proyectos pues, que ha realizado usted a lo largo de los años, pero ¿usted se ha sentido querido en las Islas Canarias? Bueno, ¿de dónde le ha venido todo ese compromiso social? Porque aquí le quieren también por eso, no solo por el deporte, sino por todo lo que conlleva su persona. Bueno, yo creo que esto viene de la educación que uno recibe en casa. Soy de una familia donde mis padres han sido activistas, han sido políticos, han trabajado en la ONU y siempre se nos ha inculcado aquello de, pues si tú has tenido mucha suerte o muchas oportunidades, como prefiere decir mi madre, pues tienes también la responsabilidad de ayudar a los prójimos cuando puedes. Se hizo una foto una vez con Pablo Iglesias. ¿Qué le comentó? ¿Se ha querido dedicar alguna vez a la política? ¿Lo ha pensado? Bueno, en el momento me dijo, Pablo Iglesias es bastante fan del baloncesto y fue pues como una persona más de muchas que encontramos en aeropuertos, que bueno, me reconoció y quiso sacarse una foto, obviamente porque también sabe de mi compromiso social, y la parte de la política es siempre algo que se me ha planteado, pero por lo que he mencionado antes. Vengo de una familia muy política, la política para mí es una forma de vida. Lo digo porque la política nos afecta a todos y siempre que escucho a la gente que dice yo paso de la política, digo pues no deberías, porque la política acaba afectando a todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero imagino que sí tendrá una posición con respecto al conflicto internacional, en este caso de Israel y Palestina, histórico, pero tendrá una posición al respecto. Sí, tengo una posición en todo. Eso es un defecto familiar, pero en este caso en particular, bueno, es una desgracia lo que está pasando estos días. De hecho, en nuestro último partido en casa en el Gran Canaria Arena dedicamos un minuto de silencio a todas y pusimos el acento en todas las víctimas de este conflicto, que empezó por este horrible ataque de Hamas, pero a partir de este momento estamos viendo una reacción que no es digna, en mi opinión, de un Estado que saca pecho de ser el único gobierno democrático en el Oriente Medio.
Dice que usted siempre ha tenido una opinión en todo. Imagino que las conversaciones en vestuario con CJ Wallace no habrán sido muy calmadas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, si algo da el baloncesto profesional es compartir espacio con gente de todos sitios del mundo, ¿no? Eso sí que es una mini ONU. Entonces, pues, compartir espacio con, pues, compañeros americanos que son muy republicanos en su forma de pensar. Que, bueno, un pensamiento que dista bastante del mío, pero siempre que las personas hablan desde el respeto, es bueno escuchar porque siempre nos ayuda a crecer. Otra cosa que le quería comentar sobre los vestuarios, las pizzas en el descenso del Granca 2013-2014. Le ganaron al Barça, algo que dijo el entrenador que iba a ser, que podía ser un milagro, ¿no? Que los milagros ocurren y en este caso pasó, que le ganaron al Barça. ¿Qué les dijo? ¿Que se encerraron ahí con los jugadores, con sus compañeros? ¿Qué le dijo? Bueno, como capitán en algunos momentos muy complejos le toca a uno dar un paso adelante y realmente, bueno, juntar a todos los compañeros, porque conecto con lo que dije antes. Cuando uno se hablan a la cara y realmente se pueden decir toda la verdad, es el primer paso para empezar a solucionar los problemas. Aquello es lo que hicimos en aquel vestuario y salimos unidos y, bueno, unidos sabemos que todo el mundo siempre tiene más fuerza. Bueno, y sobre todo ese mensaje de unión, de cohesión que siempre ha trasladado ahora como presidente del Dreamland de Gran Canaria. ¿Fue difícil, por ejemplo, el rechazo a la Euroliga, participar en la Euroliga? ¿Se arrepiente? Fue difícil todo el proceso porque sé y sabemos todo lo que significaba para nuestra gente, para nosotros mismos, llegar a la Euroliga, la mejor competición de baloncesto fuera de la NBA. Pero como dije en su momento, ir en aquel momento, en aquellas condiciones, habría sido una irresponsabilidad disfrazada de valentía. Y como líder, pues había que tomar decisiones bastante duras. Es lo que viene muchas veces, como dicen, con el cargo. Y repito, no fue nada sencillo, pero bueno, yo creo que la gente entendió las razones detrás. Siempre hay que mirar por el club, por su viabilidad en el presente y en el futuro. Y hablamos del pasado, de que usted en primer lugar llegó a Tenerife, ¿no? Ahora el Lenovo. ¿Qué relación tiene con el Canarias y qué recuerdo se lleva de esa época? Bueno, tenemos una relación fantástica, la tengo personalmente con Félix, el presidente, con Aniano, a los que conozco, realmente los conocí hasta antes de venir aquí a Gran Canaria. El pabellón, la hamburguesa, es el pabellón donde debuté en ACB, entonces tengo un recuerdo muy especial de aquellas 3 temporadas en Tenerife, una tierra que me encanta, a la que vuelvo siempre que puedo, mantengo amistades ahí. Y ahora, bueno, pues yo creo que siempre pretendemos con Félix tener la mejor relación. Los clubes siempre han tenido buena relación. No hay rivalidad, entonces. Hay rivalidad en la cancha. Sana, pero por supuesto. Rivalidad sana en la cancha, pero después de aquellos 40 minutos siempre estamos en contacto, siempre vamos de la mano para trabajar por el baloncesto y por las Islas Canarias. Y de manera breve, señor Sabané, preguntarle, ¿cuál es el futuro de Sitafa Sabané? Buena pregunta. Algo que Sitafa Sabané ha aprendido en los últimos años, como creo todo el mundo, es no planificar a tan largo plazo. Yo era muy dado a ello. Cuando era un niño ya decía que, bueno, yo quiero ser presidente porque el presidente es el que toma las decisiones y es el que puede realmente sacar adelante al país. Luego uno se hace más mayor y entiende que hay muchas maneras de influir, pero lo que siempre lleva a mis decisiones es tener un propósito. Cuando me contactaron para ser presidente del Granca, seguramente si el club llega a estar en un gran momento habría dicho que no, pero estamos en un momento muy complicado y sentí que era, bueno, el último gran servicio que podía rendir al club. Cuando termine esta etapa, pues miraré dónde puedo... Al siguiente paso, ¿no? Exactamente, el próximo reto. Pues, presidente, si le parece, vamos a llevarle a mesa para que responda, yo creo que la parte más complicada, la de los tertulianos que están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bienvenido, señor Sabané, al programa. Desde luego ya hemos tenido oportunidad de conocerlo un poquito más personalmente. Yo soy alto también, ¿eh? También se pero nota. me he quedado pequeñito. Bueno, tome asiento por aquel lado si es tan amable, porque tenemos aquí hoy, Sabané, a 4 periodistas maravillosos que arden en deseo de plantearles también alguna pregunta aprovechando su visita. Verónica Martín. Sí, buenos días. Yo también soy alta, pero no me atrevo a ponerme al lado, por si acaso, por si acaso. La verdad que me ha gustado mucho esa reflexión con respecto a las personas que vienen de África, con conflicto bélico, sin conflicto bélico, están huyendo. Y me gustaría
si pudieras explicarnos qué sientes cuando escuchas a políticos, periodistas y demás hablar de esas personas que llegan en cayuco como si fueran números, como si fueran un problema, como si fuera algo que nos molesta, que tenemos que repartir, que tenemos que quitar de en medio, esconder. No sé si compartes conmigo a veces esa sensación. No, y peor todavía, te diré, hay algunos que criminalizan directamente a estas personas. Lo que les suelo decir, lo que suelo decir a muchas personas es, imagina que tengas a tu sobrino, a tu hijo de 10, 12, 16 años, que por alguna razón tiene que emigrar de Europa e irse a África. O sea, imagínate, en algún momento hemos hablado de, bueno, si algunos han ido a África como turista, pues se hace extraño para un español por primera vez estar en la minoría. De repente vas por la calle y todo el mundo te mira porque eres el blanco y lo normal es ser negro. Pues imagina a este joven o esta joven tener que coger un cayuco, con lo complicado que es llegar a Senegal, huyendo, por ejemplo, de COVID o cualquier cosa que hubiese podido pasar, y al llegar, en vez de decirte qué bien que hayas llegado, qué duro ha sido el viaje, cómo podemos ayudarte, te miran mal y te dicen que vas a ser un violador, vas a robar, vas a quitarnos cosas, cuando sencillamente tienes la pretensión de llegar, buscar alguna oportunidad para sacar adelante tu vida y, si puedes, ayudar a los tuyos que se han quedado atrás. Es muy duro, y cuando escucho a gente que han de ser líderes en este gran país decir este tipo de cosas, pues me duele como español que soy también. Evaristo Quintana, de la cadena SER. Sí, yo estaba pensando en los cambios y revuelta política que hay, un poco polémica ahora en el Senegal. Tenemos una versión más o menos que se repite aquí, mucho lío, muchos problemas, y que por eso vienen los migrantes, las personas que quieren salir. ¿Qué está pasando en Senegal ahora? Pues yo te contestaré en dos partes. Hay una, la primera, en Senegal hemos pasado por tensiones políticas en el último año, cuyo origen es realmente, bueno, la pretensión del presidente actual de competir para un tercer mandato que habría sido inconstitucional. La oposición se ha levantado en contra, hubo muchas manifestaciones, algunas que han llevado a pérdidas de vida. Luego también hay una situación de un opositor al que se ha acusado de una posible violación. Entonces, a partir de ahí hay varias versiones, que si es una jugada política, digamos, o no, o realmente una situación que ha ocurrido. Pero cuando hablamos de este fenómeno migratorio, quiero cambiar un poquito el foco, porque a día de hoy Senegal no está en llamas. Yo hablo cada día con gente en Senegal que siguen con su vida, que van a sus cosas. Lo que hay, el problema de fondo no viene solo de ahora. La pobreza que hay, sea en Senegal o cualquier otro sitio, viene de algo mucho más profundo, que tiene que ver con una situación global. Si remontamos hasta la colonización, a muchos acuerdos que existen, por ejemplo la pesca, que ha sido una fuente de riqueza en un país como Senegal, hay acuerdos que facilitan, fíjate, si lo hablamos aquí, el de fuera que nos quita, pues ahí más que nunca, el de fuera viene, los barcos de fuera vienen muy lejos, cogen toda la pesca, y los pescadores de pueblos pequeños ya no sacan nada. Cuando no sacas nada, no tienes para vivir, no tienes para vender, ¿qué haces? Te quedas sentado y los cayucos que utilizabas antes para ir a pescar, los coges para irte a Canarias e intentar llegar a Europa para trabajar. Adrián Jerez, redactor de Tiempo de Canarias. Cuando hablamos de inmigración, también hay que tener en cuenta pues, que están esos menores no acompañados a los que hay que prestarle especial atención. Se habla siempre de que hay que ayudarles a integrarse pues, en la educación, con la lengua, pero aprovechando que es presidente de un club deportivo, me gustaría saber cómo el deporte puede ayudar a favorecer esa integración y qué puede hacer o qué hace el Dreamland Gran Canaria para ello también. Bueno, el deporte es una herramienta maravillosa para la integración, la inclusión. Sin ir más lejos, tenemos un programa que llamamos el Proyecto Suma para la inclusión de niños y niñas con todo tipo de discapacidades, pero cuando hablamos también de la inmigración, pasa lo mismo. Pero no solo de la inmigración, cualquier niño. Te doy el ejemplo de mi propio hijo. Antes de coger este cargo, veníamos de vivir en Bilbao, de donde es mi mujer. Pues mi hijo tiene 10 años, imagínate, una mudanza a estas edades siempre se hace muy difícil. El lugar donde pudo encontrar los primeros amigos, sentirse bien otra vez, sentirse a gusto, fue en la cantera del club. Entonces siempre procuramos utilizar el deporte como un lugar donde no hace falta ni idioma para poder hablar
y aprovecharlo para trabajar mucho en la inclusión de todos y todas. Juan García Luján. Sí, bueno, curioso cuando se asocia ahora a un tema tan coyuntural la situación política de Senegal. En el año 2006 estaba yo con la Tele Canaria haciendo un viaje de 2 consejeros del gobierno de Canarias en Mauritania y naufragó en la misma costa, en Nuadhibou, un cayuco con senegaleses y los patrulleros mauritanos los echaron al territorio del Sáhara ocupado por Marruecos y nosotros con otro periodista, Pepe Naranjo, fuimos a investigar, no nos dejaron entrar por supuesto los marroquíes y no sabemos dónde acabó esos senegaleses, ¿no? Y son episodios que se siguen sucediendo. ¿Cómo ve usted que se pretenda, ayer mismo estuvo el ministro Marlaska, seguir con el tema de las políticas represivas, un avión para vigilar la costa de Senegal y no se vaya a la raíz del problema, que es esquilmar los recursos africanos y que los africanos quieran ir detrás de donde van sus recursos? Exactamente, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque escuchamos mucho esta frase de hay que solucionar el problema en origen. Pero ¿qué hacemos para solucionarlo en origen? ¿Mandar aviones? ¿Mandar buques? Para los que ya han llegado a este punto de coger un cayuco. Una política de cooperación para beneficio de las empresas europeas, no de locales. Exactamente. Entonces, yo creo que la solución al final, cuando no hablamos de zonas de guerra, es económica. Y lo económico, obviamente, no se trabaja solo mandando a ONGs o Cooperación Española, que hace un gran trabajo, pero sabemos que nunca va a ser un trabajo suficiente. Para llegar a las raíces hay que ser valiente y hay que realmente enfrentarnos a este tipo de acuerdos nefastos que siguen existiendo, donde se benefician empresas del lado más rico del mundo, porque es la única manera que esto vaya a acabar. Muchas decisiones que tomamos aquí no tienen consecuencias que veamos en el momento, pues las consecuencias vienen después cuando vemos este tipo de situaciones de crisis migratoria. Sitafa Sabané, ha sido un auténtico placer contar con su presencia aquí esta tarde en el programa. Hemos, desde luego, aprendido, decía, mucho más de su vida personal también, que ha sido muy interesante y una trayectoria muy larga también en lo profesional, y ahora como presidente del Dreamland Gran Canaria. Verónica le daba los buenos días al llegar a la mesa. Yo suelo cometer también ese error, Verónica, pero recalquemos que es la hora que es, que son las 7 casi en punto de la tarde, ¿de acuerdo? No se asusten ustedes, que esto no es grabado ni muchísimo menos. Sabané, reitero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por recibirme. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero después de la misma tenemos muchísimo contenido todavía que ofrecerles aquí en Conecta Canarias. No se marchen, hasta ahora. La terrible historia que les vamos a contar a continuación ha ocurrido en la isla de Tenerife con su protagonista. Tras un arrebato abandonó su casa diciendo a sus padres que no volvería jamás. Y a día de hoy, pues eso no ha ocurrido. Le han perdido el rastro y la familia evidentemente está auténticamente desesperada. Es una situación complicada la del joven Chago, que se pierde en una montaña. Las autoridades no han descartado ninguna posibilidad porque no se llevó ni el teléfono móvil, ni la identificación, ni la cartera. Vamos a ver más detalles con Mari Martín, Conecta Canarias. Buenas tardes, compañeros. El pasado 6 de septiembre, el joven Santiago José Gutiérrez, de tan solo 16 años, salió de su casa y lo hizo, según nos ha podido confirmar su familia, enfadado y amenazando con no volver. Desde ese día, nadie sabe nada acerca de su paradero, ni su familia, ni los vecinos, ni sus propios amigos. Las autoridades, la policía, está investigando el caso y mientras su familia también lo busca y lo hace aquí donde nos encontramos, en esta montaña de Taco, ubicada en el barrio de San Matías, en La Laguna. Todos sus esfuerzos se basan en tratar de encontrarlo en este punto o en puntos cercanos al municipio de La Laguna, como en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a conocer a continuación más detalles sobre el caso de Chago en este vídeo. Santiago José, conocido como Chago, desapareció el pasado 6 de septiembre en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El menor, de 16 años, huyó de casa enfadado y gritando a sus familiares que se iba y que nunca más lo volverían a ver. A pesar de que su hermano pequeño trató de seguirlo, el paradero de Chago se pierde en una montaña cercana a su hogar. Un mes después, el joven Chago continúa desaparecido. El
el menor sufrió la pérdida de su padre unos meses atrás, algo que le afectó profundamente. Con la difusión de carteles denunciando su desaparición, han surgido pistas sobre posibles avistamientos que sitúan al joven en el municipio de Santa Cruz, en el barrio de Los Gladiolos. Por ahora, la investigación policial contempla todos los escenarios y su familia continúa luchando por saber qué ha ocurrido con el joven de 16 años. Bueno, ya lo han visto, son pocos los detalles que se conocen del caso en estos momentos. Su familia le está buscando y las tenemos con nosotros en exclusiva a la hermana de Chago, Luz Gutiérrez, y también a su madre, Mar Navarro. Chicas, quiero empezar agradeciéndoles que estén con nosotras, porque sé además que es la primera vez que hablan con los medios de comunicación y entiendo también que es una situación complicada. Así que buenas tardes y muchas gracias por estar en Conecta Canarias. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por ayudarnos y resolver esto. Estamos muy nerviosos, desesperados y... Bueno, entiendo que es un tema complicado. Mar, nos comentabas que tú estabas en ese momento, estabas sola con él el día que desapareció Chago, aquel 6 de septiembre. Ponnos un poquito en contexto, ¿qué pasó ese día? Pues buenas tardes, estaba en mi casa. Bueno, llegaba yo de la calle con mi hija Carla y estaba el otro niño atendiéndolo al otro chico que la tenía que atender, que los miércoles los atendía, y como estaba levantado ya haciendo su cama, pues lo había despertado el otro, pues nosotros veníamos, porque veníamos de la calle, porque veníamos de comprar y yo de casa de mi madre, pues que bajara, que le tocaba ya el turno de bajar los miércoles que le atendía al chico, lo de asistente y eso. Pues le estaba rezongando, empezó a chillar, que estaba harto de todo, que se iba a mandar a mudar, que no sé qué, dio un estampillo al baño, se fue a bañar, me puso las llaves allí, el móvil, y me dio que hasta nunca, que no le íbamos a ver más, y de ahí nos pusimos a buscar, amigos, vecinos, todo, la tras montaña, la policía y todo, y todavía estamos aquí a que salga. Chicas, ha pasado ya más de un mes desde ese momento en el que Chago desapareció. Entiendo que han sido semanas muy duras, muy complicadas. ¿Cómo lo han llevado? Yo súper fatal. Estoy estudiando y no puedo estudiar, no me concentro. De hecho, me apunté en la autoescuela. Tampoco, todo me sale mal y estoy desesperada de encontrar a mi hermano. Y bueno, poco a poco. Mar, nos comentabas además que Chago, bueno, no es un chico nada conflictivo, ¿verdad? Y que le sorprende muchísimo. Ver todo el mundo con él, los vecinos, los amigos. No salía mucho a casa, se iba con las hermanas, a veces iba a verme a mí a tocar, a la hermana también, iba con el padre de Bea y Carla, y ahí esperando a ver si aparece y tal, porque no sabemos nada. Nos comentaban también que hace poco sufrió la pérdida de su padre. ¿Cómo lo ha estado llevando? ¿Creen que eso pudo, bueno, pues influir en su estado de ánimo? Sí, demasiado. Él le había quitado el habla a mi padre, no hablaba con él. Yo le decía, Chavo, habla con papi porque si no te vas a arrepentir si le pasa algo. Y chicas, ¿en qué punto está la investigación policial? ¿Qué les dice la policía? ¿Hay avances en el caso? Solo me llama para decir si ha aparecido el niño y tal, y cualquier cosa que los llamen y ya está. Y nosotros seguimos buscando, para donde sea, para allá para acá en coche. Nos comentabas, Luz, también que desde ese día le han estado buscando en esta montaña de Taco, que incluso hubo una batida policial por aquí, pero no ha habido resultados de momento. Sí, con drones y todo, y nada, no aparece mi hermano. Y no sé si estará con algún amigo o si alguien lo tiene retenido, no sé. Eso quería preguntarte también, Luz, ¿cómo está colaborando la ciudadanía, los amigos de Chago, los vecinos? ¿Han hablado con ustedes? ¿Les han dicho algo? No nos han dicho nada, sino nos dicen de ir, que están en tal sitio, pero vamos y no está. Y yo creo que se están vacilando del tema y no es un tema que da gracia ni nada, ni es un vacilón ni nada, es duro. ¿Cómo están los ánimos en casa, Luz? Sé que tienes más hermanos, supongo que es un momento muy complicado para todos, ¿verdad? Sí, demasiado. Estamos todos bloqueados, cada día nos levantamos igual, sin ganas de nada, con ganas de que aparezca mi hermano o saber algo de él. Y encontrarlo, nada.
Chicos, si Chago nos estuviera viendo en este momento, ¿qué les gustaría decirle? Chago, si ves esto, por favor, no puedo. Que Si vuelva. ves esto, que vuelvas, porfa, que estamos muy mal y te necesitamos. Que vuelva porque si no le vamos a decir nada, si él sabe que nunca le decimos nada. Si siempre se lo toma a risa cada vez que le decía, Chago, pórtate bien, que no me llamen las maestras en el instituto, esto, y se echaba a reír, y ay, Chaguito, le siga, y él, mami, te quiero, dame el besito a la frente y eso, y él es bueno. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues ya han escuchado el testimonio de sus familiares, compañeros, muy preocupadas por el paradero de Chago. Compañera, si quieres recordarles a los que están en casa, bueno, cómo es Chago, que lo digan si quieren su madre o su hermana, cómo es él, recordarle a la gente que si lo ven, pues notificar a la policía, aunque sea un caso que ya está en manos de las autoridades. Chicas, me preguntan desde el plató los compañeros si pueden describir un poco para que la gente sepa cómo era Chago. Nos comentabas antes, Mar, que es un chico optimista, risueño, ¿cómo es? Es buen niño, le gustaba ayudar a todo el mundo, a dar consejos a niños y todo, y arreglar cositas, muebles y todo, a los vecinos y todo. Él era un niño que, vaya, que estamos todos asombrados. Y piden también, ¿verdad?, que si alguien sabe algo, pues que las avisen o que contacten con Chago. Sí, por favor, y si lo ven, dicen mucha gente que lo ven, pero no le sacan fotos. Y si lo Y ven, lo que le pagan. saquen fotos, por lo menos para saber y vigilar por esa zona y estar ahí noche y día, si hace falta. Bueno, pues ya lo han oído, este es el testimonio de las familiares de Santiago Gutiérrez, el joven de 16 años que lleva desaparecido desde el pasado 6 de septiembre aquí en la isla de Tenerife. Muchísimas gracias, Mari Martín. Nosotros desde aquí, desde Conecta Canarias, vamos a permanecer muy pendientes, evidentemente, de la desaparición de este menor y les vamos a contar la información que haya al respecto de este caso, deseando que desde luego aparezca lo antes posible para que esta familia también pueda, evidentemente, descansar y tendrá a su hijo pronto en casa. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar brevemente en la última mesa de debate de la inteligencia artificial, porque es un gran paso sin duda para la tecnología, pero quizás, probablemente, un gran retroceso para la humanidad. La inteligencia artificial continúa arrancando puestos de trabajo que antes realizaban las personas. Fíjense qué ironía de la vida. Por ejemplo, LinkedIn, orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Ha despedido a casi 700 trabajadores al mismo tiempo que se encuentra en un momento de integración de la inteligencia artificial. Por un lado se despiden empleados y por otro pues se preparan para integrarse en la inteligencia artificial. Los próximos presentadores van a ser los de la inteligencia artificial. Esperemos que no, porque si no Esperemos somos que los no, siguientes esperemos probablemente. que no. ¿Destruirá la inteligencia artificial los trabajos de las personas? ¿Debemos preocuparnos, Verónica? Yo creo que el mundo laboral está siempre constantemente en cambio. Cada vez que llega una nueva tecnología se produce movimientos dentro del mundo laboral. Yo no me preocuparía porque desaparecieran trabajos que puede hacer una inteligencia artificial. Si hay trabajos que puede hacer una inteligencia artificial, ¿por qué lo están haciendo personas? O sea, los puede hacer perfectamente. Ahora, el problema está en dónde van a desaparecer los trabajos, si van a volver a desaparecer los trabajos en aquellas clases sociales más bajas, aquellas personas que tienen unos salarios más bajos y volvemos, entonces tenemos una doble discriminación de trabajadores. Y yo aquí planteo que si hemos llegado al momento en el que las máquinas pueden hacer nuestro trabajo, y lo planteo totalmente en serio, yo planteo ir hacia un salario mínimo vital. O sea, ¿por qué no podemos tener todos los ciudadanos un salario y luego desarrollarnos profesionalmente cada uno en función de nuestras necesidades, en función de nuestras ilusiones? Porque posiblemente si una máquina puede hacer el corta y pega, es que no entiendo por qué tengo que pasarme 8 horas cortando y pegando textos, si lo puede hacer una máquina. Yo he tenido ya guiones preparados, no aquí afortunadamente, que aquí tenemos un guionista maravilloso que se llama Octavio. He tenido guiones preparados en algún evento por la inteligencia artificial. ¿Y me lo han eran dicho buenos? al llegar al evento. ¿Eran buenos? Pues casi perfecto. El tema, Desde luego preocupante. El tema yo creo que también está en el desarrollo del aprendizaje, ¿no? En cómo esto se incorpora en las aulas, ¿a qué límites hay, Evaristo? Pues la legislación, hay que poner legislación nueva, porque con el ChatGPT nos podemos ir ahora, por ejemplo, a la máquina, al ordenador, le vamos a decir al móvil, mira, ¿por qué no me haces el comentario mío que yo hago en la cadena 3 por la mañana? ¿Qué quieres que te haga? Con tu voz, además. Con mi voz.
hazlo con Y en mi varios voz idiomas. Y en varios idiomas. Y le puede decir que yo realmente lo que pienso sobre la moratoria turística canaria es esto y aquello. Y te lo hace planchado, pero es que no trata nada, un segundo, no se agota, puede ser por la mañana, por la noche, 24 horas. Es decir, aquí lo que tenemos que plantearnos es los límites a la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a estar en contra de los avances? Ojalá nadie tuviera que agacharse a hacer una cama de un turista, ¿no? La cama debiera levantarse solita y hacerse ella misma, ¿no? Sería un sistema robótico que, por cierto, me han dicho que eso se va a hacer muy pronto. Eso sería bueno, entonces que tenemos que poner, como bien dijo Verónica, pues un salario para todo el mundo. Y poner límites legales, porque ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega el tema del pensamiento, del robot? Sí. ¿Cuándo las máquinas pensarán por sí mismas contra el humano? ¿Cuánto va a tardar esto? Esto preguntas a todos los especistas, a todos los grandes pensadores, y si no se le pone el límite, ¿esto en manos de quién puede llegar a estar? ¿En manos de qué sinvergüenza puede llegar a estar la inteligencia artificial? ¿Y cuánto vamos a tardar en que esto se mueva? Y sobre todo cuando se crean ciertos discursos artificiales o que no son bien intencionados, no están bien intencionados. Juan, imagino que estarás de acuerdo. Claro, vamos a ver, las cosas no tienen el mismo valor con la creación humana, que tiene otros factores que no tienen las máquinas, por ejemplo la ética, ¿no? Que tienen la sensibilidad, ¿no? Ya existía de alguna forma una inteligencia artificial porque el plagio ha existido siempre. Ha habido una huelga en Hollywood de los guionistas y se ha logrado un acuerdo para que no se dé el mismo valor un guión hecho por inteligencia artificial, que apuntaba Iván, que uno por un ser humano. En el caso español hay una Ana Rosa Quintana, se le sigue llamando periodista y plagió un libro y lo publicó, y cosa que no ha pasado ni con Iván ni con Elena. Por tanto, si hay que elegir por las tardes, se elija a ellos y no a alguien que ha plagiado un libro, por poner un ejemplo. Bueno, Estaba en ello, ¿eh? Gracias por la parte que nos toca. Por cierto, yo Adrián. todavía no he hecho ningún comentario de esos del ChatGPT, ¿eh? Los he ojeado, pero por si acaso. Sí, cuando nombras a Pasan que mi jefa me va Es que dices tantos detalles. el tono con el que nombras Tejeda no sale en la máquina. No, pero estamos viendo realmente auténticos problemas con esto de la inteligencia artificial, incluso con imágenes de menores a los que se les está poniendo, pues precisamente con esa tecnología, desnudos, publicando fotografías de ese tipo, y está generando, recalco, muchísima polémica. Adrián Jerez. Claro, es que el problema también nos lo encontramos ahí, es decir, es importante ponerle legislación porque sin la legislación al final el uso que se le puede dar nos lleva a estas situaciones. Imágenes de menores que pueden aparecer desnudos hechos por un robot, pero ya no solo eso, sino incluso para nosotros como medios de comunicación, ¿cuántas veces no hemos tenido la posibilidad de caer en unas informaciones que realmente no lo son tal, porque la imagen está manipulada y está hecha por inteligencia artificial? Entonces hay que poner límites, porque si no, al final esto se nos va de las manos y, Claro, y no hay manera de el otro controlarlo. día con un juez, y dice, oye, es que esto aquí mañana nosotros los jueces, cuando vayamos a juzgar y nos llega una prueba, montada ad hoc, y con una imagen de una persona que no estaba en el sitio, se pone que estaba en el sitio y que se le manipula la voz, como bien decía Iván, esto ante un tribunal. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? Claro, y es que es muy difícil identificar si realmente es así o no es así. Un estudiante que se haya hecho un curro tremendo con un trabajo que presenta y el profesor no se lo valora, cree que es inteligencia artificial, por ejemplo, que el dilema del profesor ante un trabajo presentado por el estudiante. Y al mismo tiempo al revés. También puede Sí, ser. claro, claro. Es tremendo. Vamos a seguir desde luego abordando estos asuntos en la mesa. Verónica Martín, Adrián Jerez, Evaristo Quintana, Juan García Luján, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta tarde en el programa. Ha sido un placer. Con inteligencia natural. Sí. Con inteligencia natural. Sí. No, nos dejaron traer el móvil, pero no lo hemos usado para eso. En política, en Canarias y en España hay mucha inteligencia artificial desde hace años. Nosotros, por nuestra parte, esperamos que repitan, que es lo importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a cambiar de tema a un tema bastante complicado, el que ha abierto hoy la Fiscalía, porque se han encontrado en un centro de personas con diversidad funcional en la isla de Gran Canaria, que llegan a sus hogares, esas personas, con signos de haber recibido golpes, Iván, y con esa ropa íntima sin limpiar. Es un centro gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, está en el municipio de Telde. Las familias han denunciado también, por si fuera poco lo que ha dicho Elena, que los afectados llegan con sus ropas estropeadas, con las sillas de ruedas rotas y moretones repartidos por todo el cuerpo, así de duro. Pedro, Conecta Canarias.
Efectivamente se lo estábamos contando, compañeros. Nosotros estamos aquí en San José de las Longueras por una denuncia que ha publicado, una exclusiva que ha dado la cadena SER, por una denuncia que han hecho unas madres porque aseguran que sus hijos llegan a casa con golpes, con arañazos, con orines y con heces en la ropa. Unas madres que tienen a sus hijos aquí en este centro de atención a personas con diversidad funcional de San José de las Longueras en Telde, una denuncia que han hecho a raíz también de que la empresa concesionaria encargada de la gestión de este centro anunciase que iba a comenzar a administrar agua de grifo a los usuarios de este centro. Un centro que es dependiente del Cabildo de Gran Canaria, y nosotros nos hemos puesto en contacto con la consejera del área social, con Isabel Mena, y nos ha asegurado que ellos no tienen constancia de ninguna denuncia por la vía habitual por la que suelen llegar este tipo de cuestiones. Además, también nos asegura que colaborarán con la Fiscalía en lo que sea necesario y que durante todo el año se realizan inspecciones habituales en este centro y que en ninguna de ellas se ha detectado ningún tipo de anomalía más allá de estructurales que según ellos han sido resueltas inmediatamente. También nos ha asegurado la consejera que tienen que estar las familias tranquilas en relación a lo del agua porque se va a continuar administrando agua embotellada como se ha hecho habitualmente. Nosotros hoy vamos a seguir muy atentos a esta noticia, pero estamos en directo con madres afectadas que son las que han denunciado esta realidad que están viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por atendernos, de verdad, porque sé que están atendiendo muchísimos medios. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo en este centro, qué es lo que están sufriendo sus hijos. Yo en muchas ocasiones les comento al centro que se fijen con uno de mis hijos, que es el que tiene problemas para comer, porque lo encuentro un mes más delgado, otro mes menos delgado. El tema de la silla de mi hijo, una de las partes viene porque él no lo sientan bien. Otra es lo de la ropa, es evidente, golpes y así. Me gustaría que esto llegara donde tenga que llegar, que lo investiguen. Nosotros aquí no venimos ni a culpar a nadie ni nada. Aquí todo ha estallado referente al agua. ¿Cómo pueden simplemente proponer que a unos niños con las características de nuestros hijos se les puede dar agua del grifo? Vamos, aquí en Canarias todos sabemos que nadie toma agua del grifo, estos niños menos. Claro, cuando está esta noticia, entonces ya empezamos a recopilar y es cuando nos hacemos fuertes y decimos, no, si pasa esto, ¿qué más puede pasar? Y todo lo que ha pasado de aquí para atrás. Dice que no han visto denuncias en Fiscalía, que se hacen controles, pero sí que han pasado cosas. Han pasado cosas que se han intentado solucionar amistosamente, se han solucionado con reuniones. Yo, de hecho, estoy esperando una reunión con la directora nueva por el último porrazo que tuvo mi hija, que fue cosa de hace un mes. Lo que pasa es que está de vacaciones, no sé si continúa de vacaciones. Y porrazos, mi hija ha llevado porrazos, mi hija se ha lesionado una pierna, mi hija se ha lesionado la otra pierna, mi hija se ha dado un golpe en la cabeza, mi hija se ha dado 3 golpes en la cabeza, 2 de ellos con TAC, uno con 14 puntos. Sí que han sucedido cosas. Me dice que lo están investigando, que han venido, que hacen inspecciones. No sé cómo no han visto eso, es que no lo entiendo. Y nosotros nos vamos a decir cosas que no son, porque es que dentro se sabe. Y lo que queremos es, eso sí, que se investigue, que si hacen falta más recursos, que se pongan más recursos. Que hacen falta medios, hace falta mejorar las instalaciones, que se mejoren. Eso es lo que nosotros pedimos. Y que nuestros niños vengan tranquilos, porque así, bueno, que nosotros nos quedemos tranquilos cuando vengan nuestros niños al centro, que es lo que nos pasa. Muchas veces vienen, ves el número de teléfono y dices, ya le ha pasado algo, y ese es el miedo que tienes. Así que, bueno, yo por mi parte, eso y cosas que se me quedan en el tintero, pero... Un centro que es el CAM de San José de las Longueras y que ustedes nos han comentado que en algunas ocasiones se han sentido hasta culpables por tener que traer a sus hijos a este centro por la realidad que estaban sufriendo, ¿verdad? Claro, nos sentimos culpables, ella se siente más culpable, me lo decía, porque la niña de ella ha tenido muchos más golpes que los que ha tenido la mía. Es que yo no sé, tienes razón al decirlo, no sé cómo ha aguantado. Yo no sé si tú has visto las fotos de esa niña que dan grima. Entonces, yo concretamente
lo que me ha colmado ya la gota, lo que ha colmado el vaso es lo siguiente, el agua. Por eso estamos aquí. Y sí que han pasado cosas como dice ella, que la señora Mena no tiene ninguna denuncia. Pues qué pena que no se la hemos puesto en ese momento. Mire usted, yo cada vez que mi hija me llegaba con los porrazos que tiene, con la quemadura en la pierna, me venía y me sentaba con la médica y con la directora. No sé cómo pudo pasar, tal y cual. Pero sí, y en el acta de ellas tiene que estar. En el acta que hacen todos los días de los niños, pues que venga y las mire. Tenían que haber denunciado. Ahora, como me llegue con esto así, claro que la voy a denunciar. A la policía, ante el médico. Pero de todos modos yo tengo los partes médicos guardados, porque mi hija ha tenido que ir al médico por los partes médicos. No he denunciado, pero he venido a hablar con la directora y he venido a hablar con la doctora cuando ha pasado lo de mi hija. Los compañeros están en directo, están escuchando muy atentamente lo que están sufriendo, y nosotros lo vamos a seguir haciendo porque nos preocupa bastante la situación que está viendo y esperamos de verdad que tenga solución lo antes posible, y en cualquier caso, si no es así, vamos a seguir insistiendo y acompañándolas a ustedes, compañeros. Desde luego, si los hechos son tal y como se denuncian, evidentemente que la justicia actúe y lo antes posible. Pedro, muchísimas gracias por esa conexión. Es que no se puede jugar con las personas mayores con diversidad funcional, las personas que necesitan ese tipo de atenciones. Y vamos a pasar con otro tema. Esta vez nos acompaña nuestra compañera en mesa, Hanna Recio. Muchas gracias por estar aquí en plató. Compañera, bueno, vamos a retomar el tema de Guanarteme. Antes nos hacías el directo desde allí, ahora estás con nosotros. Vamos a hablar de ese caso de Antonio Quesada y Ana María Artiles, que desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? Pues precisamente, Elena, vamos a hablar sobre una de las desapariciones que más ha conmovido a Canarias durante los últimos años. Tal y como anunciamos al principio del programa, vamos a conocer hoy las últimas novedades de este caso, especialmente desde que el pasado mes de abril se anunciara ese levantamiento del secreto de sumario. Pero antes queremos mostrarles un vídeo a modo de recordatorio sobre todo lo que ha sucedido en estos 11 años, desde el momento en el que desaparecieron hasta el día de hoy. El pasado 6 de marzo del año 2012, Ana María Artiles y Antonio Quesada salieron de su casa después de comer para reunirse con su gestor bancario. Pero antes hicieron una parada en esta cafetería donde habitualmente solían tomarse un café. Después siguieron caminando hasta llegar hasta esta sucursal donde les esperaba Rogelio, el que era su gestor bancario. Tras esa reunión, el matrimonio salió de la sucursal y se sentó en este banco donde fueron grabados por las cámaras de seguridad de la cafetería que tenemos justamente frente a nosotros. Este fue el último punto donde fueron vistos por última vez a Ana María Artiles y a Antonio Quesada. Tras 5 años sin pista alguna del matrimonio, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en un barranco que se encuentra a 40 kilómetros de este mismo lugar. Sentimos el error técnico que les ha dejado pues sin programa de Conecta Canarias. Vamos nosotros a volver mañana hablando de otras circunstancias, de otros temas de actualidad, pero estábamos hablando de un caso muy complicado, el de Guanarteme, el de Antonio Quesada y Ana María Artiles. Vamos a emplazar a su familia que vuelva a venir a este programa, también a nuestra compañera Hanna Recio, que está con nosotros en mesa, que nos lo explique, porque es un problema, una situación que merece ser contada y se lo contaremos aquí en Conecta Canarias. Regresamos mañana a las 5:30 de la tarde. Esperamos haber solventado evidentemente estos problemas. Seguro que va a ser así. Esperamos de nuevo su confianza mañana a 5:30 de la tarde aquí en Televisión Canaria. Hasta mañana. Buenas tardes.